Amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos, soy el genial Chiba Sephiroth. En esta oportunidad les traigo un video corto con el tema Uru in Blue, también conocido con el nombre de Aoki Uru. Esta secuela de animación japonesa ha quedado tristemente rezagada a causa de los problemas legales. Y me gustaría saber qué piensan ustedes, el querido público del canal, acerca de esta situación. La historia de Uru in Blue comienza en 1992 en un estudio famoso que se conoció con el nombre de Gainax. Se decía que la producción se ubicaría temporalmente 50 años después de la gloriosa película de animación Royal Space Force: The Winds of Oneamais, y que el director sería nada más y nada menos que Hideaki Anno. Pero la producción de otros títulos como Evangelion atrasó la producción de esta secuela. Incluso la premisa de Shinji en el momento de pilotear el EVA, al decidirse por no escapar a su destino, fue una idea tomada de uno de los personajes de la trama original de Uru in Blue. El proyecto de hacer a Aoki Uru una realidad revivió entre el año de 1998 y 2001. Incluso se llegó a lanzar un CD-ROM llamado Uru in Blue Frozen Designs Collection, con toda clase de imágenes, personajes, diseños mecánicos y fondos de la película realizados por grandes artistas japoneses, entre ellos Yoshiyuki Sadamoto de Evangelion, Masamune Shirow de Ghost in the Shell, Kazutaka Miyatake de Yamato y Macross, además de un guión original de Hiroyuki Yamaga, quien fuera presidente de Gainax. Pero nuevamente la producción se vería retrasada y volverían a haber noticias del afamado proyecto entre los años de 2013 y 2014, en que el escritor Hiroyuki Yamaga se pronunciaría en Singapur diciendo que el proyecto saldría a la luz en el año 2018 y que el costo estimado de la producción sería de $40 millones. Para los que no sabían, les cuento que Hideaki Anno se separó rotundamente de Gainax en el año 2016. Pero no crean que Hideaki Anno se fue solito, sino que su compañía Kara se llevó los derechos de Evangelion, que había conseguido en el 2014. Pero el tema de Kara viene desde más atrás. Anno estuvo trabajando en su propia compañía desde el año 2007, pero igualmente trabajaba con Gainax en colaboraciones que deberían pagar de acuerdo con el monto adecuado que se debería ofrecer para la participación de un estudio que trabajaba en colaboración con otro, en vez de considerarse Anno como si fuera un empleado más de Gainax. Pero hubieron muchas discrepancias en dicho acuerdo. Para la sorpresa de Gainax, llegaría una demanda de 100 millones de yens por parte de Kara en el 2016, y esto trajo como resultado prácticamente la muerte del estudio. Por si no lo han notado, Gainax tiene una buena cantidad de años de no hacer nada ni remotamente sólido o concreto. Y sinceramente esta misma situación pasa con el estudio Kara, que dicen que está a cargo de realizar la famosa Evangelion 3.0 más 1.0, que también supuestamente es llamada Evangelion 4.0, mientras que otros blogs se mofan mencionando hasta noticias no oficiales que hablan que la 4.0 se canceló y en su lugar viene algo llamado The Construction Rebuild of Evangelion, que sinceramente me parece más como un chiste troll. Según dice el post, Hideaki Anno dijo lo siguiente: un día me puse el canal de cocina japonesa antes de irme a dormir y descubrí cómo se había puesto de moda eso de construir los platos. Llevaba un tiempo disgustado con el rumbo que estaba tomando la cuarta película del Rebuild, así que en ese momento vi la luz. Pensé que sería una buena idea cancelarlo todo y realizar una deconstrucción volviendo así a la historia original. Si un chef puede hacerlo con una tortilla de patatas, ¿por qué no puedo hacerlo yo con mi creación? Claro, mis queridos amigos, porque todos sabemos que hacer una película de Evangelion es como hacer una tortilla de patatas, ¿no lo creen? Of course. Yo lo que creo es que definitivamente el que escribió esto fue muy imaginativo, o es una de esas bromas de abril. Lo que sí es cierto es que Estudio Kara no está ni cercanamente con posibilidades de realizar nada, y repito, nada, puesto que lo único oficial es el nombre de una película de Evangelion, que no se sabe qué fecha saldrá o si algún día se realizará. Y con respecto a Gainax, por mi parte lamento que Uru in Blue muy posiblemente no vea la luz, tal vez nunca.
es uno de esos proyectos con muchas posibilidades y que muchos creadores de animación y diseñadores pusieron su esfuerzo e ideas para realizarlo. Lamentablemente el anime dejó hace mucho tiempo de ser un espacio donde se promueve la realización de técnicas de animación distintas, de arte y producción original. Como siempre sabemos que esto no es una generalidad y que hay excepciones a la regla y que todavía existen muchos estudios de anime japonés que realizan grandes producciones de buena calidad, pero con el paso del tiempo la realización de este tipo de producciones ha venido minimizándose. Realmente es una lástima ver estudios de animación morir por políticas, leyes, globalización y avaricia. Y aunque Gainax aún se rehúsa a sucumbir ante la inevitable muerte que tiene enfrente a sus narices con deudas enormes, es que ahora solamente se dedican a anunciar y anunciar títulos que jamás verán la luz del día. Como por ejemplo, la también mencionada producción de una trilogía de películas basadas en algunos libros de producción de Leiji Matsumoto, y cuyo primer título sería The Zero Century Emeraldas, programada para salir en el año 2020. Y con todo esto, Gainax ni siquiera ha podido completar las promesas propuestas para este año, donde se tenía pronosticado, según las conferencias de prensa en Singapur, el estreno mundial de Urim Blue. Sí, en el 2018, del que no se sabe y probablemente nunca se sabrá nada por lo que resta de la siguiente década. Y con esto, Urim Blue se convierte en un proyecto que tiene 26 años desde que fue concebido. Y bueno amigos, aunque este es un tema lamentable, no quisiera terminar este video desde un punto de vista tan negativo. Aunque no lo crean, existen estudios de animación que, aunque sean más pequeños y han pasado por las dificultades que ha pasado Gainax, han logrado salir avantes con las situaciones y sacar sus producciones y películas de calidad. Y sí amigos, hay esperanza. A pesar de que un estudio quiebre, no significa que a otro estudio no le interese producir este mismo material en otro lugar, si la historia lo amerita y es buena. En este caso mencionaré la trilogía del proyecto Ito, cada una de ellas películas de animación relativamente modernas que tal vez han pasado inadvertidas para muchos de ustedes. La primera se le conoce como Empire of Corpses de Ryotaro Makihara, Harmony de Michael Arias y Takashi Nakamura. Por último, Genocidal Organ de Shuko Murase. Me despido diciéndoles, como siempre, dense la oportunidad de ver series con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.